Si hay alguna pregunta. Pastor, yo quería preguntarle, he estado leyendo las epístolas de Juan y él habla mucho de el anticristo, pero el anticristo de una manera diferente, en el sentido de que dice que aquel que niegue que Dios se ha hecho carne, ¿verdad? Él menciona específicamente que Dios se ha hecho carne. El que niegue que Dios se ha hecho carne es el anticristo, y que el Hijo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, también es el anticristo. Entonces hemos estado estudiando mucho del anticristo como aquel que se opone en el lugar de Dios, ¿verdad? El que usurpa el trono de Dios. Puede añadir esta otra faceta de la negación de el Hijo de Jesús como Hijo de Dios, o de la encarnación de Jesús, y por qué Juan le da tanto énfasis. Yo me imagino que tiene que ver con lo de los epicúreos, y que no podían concebir que Dios se hubiese hecho materia, ¿verdad? Pero quisiera una no sé si confirmación o explicación sobre este énfasis de Juan en este aspecto del anticristo. Sí, eso era. Juan, recuerde que la Biblia, tenemos que entender que la Biblia no se escribió pensando en nosotros. La Biblia se escribió siempre, fue pensando en la gente que estaba allí en el momento. O sea, eso es un problema que la Biblia tiene por acá a tantas posiciones. Porque todo el mundo cree cuando va a la Biblia que la Biblia le habla a él y que lo que está tratando son sus cosas. Y la Biblia escribió cosas para otra gente. Sí. Existe lo que se llama el destinatario. Destinatario es a quien se destina un producto, se destina algo, un producto o una carta. Entonces la Biblia hay que primeramente que la lea saber del asunto del destinatario. La Biblia se escribió y había un grupo de gente allí, de carne y hueso, y Dios era trabajando con ellos. Entonces, cuando no se sabe eso y todo el mundo se cree destinatario de la Biblia, hay problema. ¿Ve? Esas declaraciones que hace Juan la está haciendo es porque la iglesia en el tiempo ya ahora, cuando vivía Juan, en el tiempo que él escribió, y eso era cerca del 100, que estaba escribiendo esos libros, ya en la isla de Pasmo, por allí. Cuando ya estaba allí, ya ancianito. Y entonces allí la iglesia ya, en las primeras generaciones de adultos que entró, había muerto. Y había entrado otra generación que era más joven. A medida que va entrando otra generación que no era de la generación del Pentecostés, se iba llenando ahora de cristianos que eran discípulos de los cristianos, de los que recibieron el Espíritu. Pero ellos ya lo que traían a la religión era su experiencia, su background. Y la gente que entró a la iglesia cristiana eran los estoicos. Porque es que entre el cristianismo y el estoicismo hay una frontera que simplemente sin el Espíritu no se puede ver. Porque todo lo que los estoicos enseñan, casi todo lo que enseñan, es lo que enseña Cristo. Porque los estoicos simplemente, ellos repitiendo es de lo inútil que es el mundo, que es la cosa material de aquí. Y el cristianismo también lo dice. Luego también hay todo el énfasis que se hace contra las perversidades sexuales. Y eso es lo que ellos atacan también. Hay que ver cómo el cristianismo se enfoca en el asunto de las obras de la carne. Y eso es lo que los estoicos predican. La única diferencia es de que esas cosas se están mirando es con un enfoque hebreo y un enfoque del espíritu. Y el estoico no conoce el enfoque hebreo y no conoce el espíritu. Y por eso fue que entraron allí. Encontraron un territorio que era cómodo para su vivienda, para su casa, en el cristianismo, porque tiene demasiada afinidad. Entonces, cuando Juan está combatiendo eso, porque se está llenando ya de estoicos, son los griegos paganos que la señora White dice, fueron los que están entrando allí. Entonces, cuando ellos dicen así es de que Cristo ha venido en carne, que eso es lo que él está tratando. Ese problema es estoico. Eso se discutió y los arrianos, ese fue su fuerte. Y por eso es que los testigos de Jehová de hoy, simplemente ellos no discuten con nadie si Cristo es divino o no, porque ellos no creen que a eso hay que prestar atención. Simplemente Dios en carne no es pensable. Entonces no amerita para ellos ninguna discusión.
Por eso recuerde bien, ellos ni creen que Cristo vendrá. Ellos no creen, los testigos de Jehová no creen en un reino celestial que haga contacto con nosotros. Ellos creen que los salvados no irán al cielo ni verán a Dios nunca. Ellos creen que esta tierra, así como está, se va a quedar así. Que simplemente Dios va a castigar a los malos, matándolo con enfermedades y con cosas, hasta que no quede ni uno, y la tierra le queda a ellos así como está. Dice que va a ser una tierra nueva, dice. Ellos dicen, sí, se lo explican, todos le dicen es porque va a descansar y que ya se va a restaurar, natural todo, no aceptan el Espíritu Santo no lo aceptan. Usted no puede mencionar el Espíritu Santo. Ellos dicen que es una fuerza, pero eso no es suficiente, y ahí es que nos quedamos discutiendo, porque sí es una fuerza, pero viene, pues ellos no lo aceptan, porque ellos no aceptan que la deidad, la divinidad, bregue con el hombre. Ellos dicen que los 144,000 es la única gente de este mundo que va para el cielo. ¿Y cómo se va? En espíritu, dice. Que ya se fueron, ya los 144,000. Mientras los católicos creen que sus santos están en el cielo, los testigos de Jehová creen lo mismo, que están en espíritu. Usted le pregunta a los testigos de Jehová, ¿cuántos son los 144,000? 144,000. Y le dice, ¿cuántos quedan en la tierra? Ellos saben cuánto. Unos pocos de miles. Y los otros están allá. Cuando mueren se van en espíritu. ¿Viene Cristo? Nunca dijo que viene, dicen ellos. ¿Ve? Cristo se fue y nunca prometió venir. Él dice, dicen ellos. ¿Ve? Que viene con su santo, que viene con ángeles. Eso ellos dicen. Eso la Biblia no dice eso nunca. ¿Por qué? Porque ellos no ven relación en el mundo espiritual con el material, excepto de que Dios, su principio, son los que rigen la tierra. Eso sí. ¿Cómo le llaman? ¿Cuál es el otro nombre que los testigos de Jehová le dan a su religión? La teocracia. Si usted lo oye hablando entre ellos, dice, no, porque en la teocracia hacemos así, así. Porque ellos creen que ellos son el reino de Dios, que se estableció ya, el que nosotros esperamos en el futuro. Ellos dicen, eso es un disparate. Dios no establece ningún reino en la tierra. ¿Quién dijo eso? El reino de Dios se establece cuando usted entra a la verdad. Ya eso está. Y somos nosotros. Ellos dicen del Padre nuestro, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Ese es su fundamento. No va a haber más nada de eso. Y los versos donde Jesús promete venir y su venida será, todo lo que habla de la venida de Jesús en la Biblia, ¿lo eliminan, pastor? No, dicen que es en espíritu, que son experiencias espirituales. Ellos creen que Cristo vendrá, creen que Cristo viene. Dice, en espíritu Él viene. ¿Cómo viene? Cuando mi vida cambia. Cuando los principios de Él son establecidos. Entonces, pastor, eso es un tipo de espiritismo, ¿cierto? Le podemos dar muchos nombres. Yo lo que le digo es, por la pregunta que me hace Lili, dándole idea para que ella sepa los tentáculos que están por allí, de dónde vienen. Sí, si no escucharon la pregunta, yo pregunté por qué Juan hacía tanto énfasis en el anticristo, diciendo que era el anticristo aquel que negaba que Dios se había hecho carne o que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, porque ese problema del anticristo era el problema que estaba tratando Juan. Y como Juan lo que tenía que tratar no es con usted y conmigo, que tenemos otro concepto, era con ellos. Por eso él lo aborda a ellos así. Porque ese era el anticristo de ese tiempo. ¿Por qué les decía? Porque ellos eran cristianos de la iglesia, que es el problema del anticristo, que el anticristo es cristiano, es de la iglesia. Y tiene otras cosas que Cristo nos mandó. Ese es el anticristo. Entonces ellos son de la iglesia cristiana, pero no creen lo que Dios mandó, porque así es que el anticristo funciona. Gracias, pastor. Esta mañana, cuando estábamos viendo el video de Visión Global, y ellos mencionaron que hay millones y millones de personas que no han oído el nombre de Cristo, de Jesús, y que solamente 1/3 de la población es cristiana. Y de este tercio, pues cuántas personas no conocen, ¿verdad? La verdad completa. Entonces,
muchas veces pensamos que el mundo entero ya sabe el mensaje y no, y pues, ¿cómo le explico? Yo tenía esta idea de que todo el mundo ya, por lo menos ya sabía que Jesús murió por él, ¿no? Ya como yo razonaba entre, ya es responsabilidad de cada quien querer saber más, ¿no? Si tiene el deseo. Pero me doy cuenta con todo esto que usted está diciendo, tantas raíces de creencias erróneas, de una mezcla, ¿verdad? De idolatría, paganismo, de todo dentro de aún de los cristianos, y cuánta gente aún no conoce el evangelio. Entonces vemos que tenemos que el fin se acerca, ¿verdad? Y el gran campo que tenemos delante de nosotros es abrumador, y solamente el Espíritu, como hemos hablado, ¿verdad?, puede capacitarnos para hacer esta obra, una obra tal que tenemos frente a nosotros. La pregunta es cuándo lo hará, porque el Espíritu fue enviado desde la caída. Tiene muchos años acá y no lo ha logrado. Entonces, ¿será que lo podrá hacer? Porque ha pasado muchos años y no ha ocurrido nada. Necesitamos pedirlos y como decía usted, ponernos al vivir por Cristo. Como decía usted esta mañana. Salir a trabajar. Salir a trabajar. Muy bien, gracias, pastor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Tengo una. Mateo 6:12 dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí parece que nosotros le estuviéramos dando el ejemplo a Dios de que nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O al revés. Dios nos está dando el ejemplo de cómo nosotros podemos prepararnos para cualificar para sus planes, de lo que pensamos de nuestros hermanos. O sea que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él no está dispuesto. Porque Dios no trabaja con disposición. Dios no es así como Dios funciona, de estar dispuesto o no estar dispuesto. Esas no son las herramientas que Él usa, de estar dispuesto o no estar dispuesto. Pensemos, por ejemplo, en la matemática. La matemática no trabaja en estar dispuesto o no estar dispuesto. Los números tienen que dar. Pensemos en la química. La química no trabaja con estar dispuesto o no estar dispuesto. Tiene que saber si sabe química y si usó la herramienta correcta. La física tampoco no tiene que ver si está dispuesto o no dispuesto un puente a estar de pie. Simplemente hay leyes allí de presión por superficie. ¿Qué material usted usó? ¿Qué hierro usó? Y todo para una columna de un puente, dependiendo si es de 5 metros o de 30. Son leyes. Así es que Dios trabaja. Dios no trabaja con disposiciones de si estoy dispuesto o no. Dios tiene una receta, una fórmula, y ya trabaja. Lo mismo que si va a cocinar una comida. No es que Dios dispone y Dios estará dispuesto para esta comida que haga con buena sal. No. Usted, ¿cuánta sal le echa? ¿Estará dispuesto a que esta comida se queme o no? No. Eso no trabaja así, no. Usted tiene que graduar la temperatura de su horno. ¿Está Dios dispuesto a darle a usted finanzas, economía? Dios no trabaja dispuesto, con disposición para darle dinero. Hay una ley como usted tiene que tener productividad, ahorro y desarrollo. O sea, Dios trabaja con leyes, así es la salvación. ¿Ve? No es por disposición divina que yo me salvo. Ya la salvación ya Dios la hizo. Yo me salvo si yo aplico, entonces tiene un efecto en mí. Los principios divinos tienen un efecto en mí. Si yo, que soy pecador, simplemente yo no pido perdón por mis pecados y reconozco, entonces la sangre de Cristo no opera en mí. Pero si mis pecados fueron removidos y yo ando con una pila de pecados ajenos encima, entonces tengo problemas, porque la sangre de Cristo limpia de pecado de los míos y debe limpiar de todo. Si ya yo no peco y ando con una pila de pecados ajenos encima, ando igual. Gracias.
sea, no puedo andar bregando con pecado. Y si son míos o ajenos, es igual. Bien. O sea, en otras palabras, pastor, si yo no he entendido el principio del perdón, de nada me sirve. Dios me perdona, pero yo no lo entiendo, entonces no tiene efecto en mí, digamos Sí. así, no sé. No Es tiene así. efecto. Ujú. Ok. Entonces, pastor, César, no sé si tienes más la pregunta o si no, yo tengo algo de seguimiento en esa misma pregunta. Sí, César, ya terminaste. Sigue tú. Ok. Sí, pastor. Entonces, supongamos que alguien quiere revelación, pero Dios no, ya está mucha revelación en la Biblia, eso lo sabemos. Ya hay toneladas y toneladas de revelación, de principios a seguir para poder vivir. Pero alguien dice, no, yo quiero revelación directa de Dios. Bueno, pues la Biblia ya lo tiene ahí, ¿cierto? Tiene mucha revelación allí. En la Biblia no está todo, porque recuerde la parábola de las 10 vírgenes. Sí, es a donde voy, pastor. Ujú. Pero inicialmente, si la persona no está siguiendo esa revelación de la Biblia y quiere que Dios le hable directamente y que venga y que le diga y que le enseñe, pero no acata lo que ya está establecido en la Biblia, lo que es bueno, puro y santo, ¿puede Dios venir y cómo lo enmarcaríamos? No quiero decir que Dios no puede. Vemos que en la Biblia Dios ha hablado con gente que no tenía mucho interés con él o que no sabía mucho de él. Pero si la persona entiende que la Biblia está ahí y no la quiere acatar, sino que dice que Dios tiene que venir personalmente y que le diga y que le enseñe por sueños, eso puede funcionar así cuando la persona no acata la Biblia. Si no la acata, tiene problemas, porque Dios espera que toda verdad conocida se aplique. Sí, porque yo veo ahí que puede venir algo que parece como si fuera Dios, pero no tienes ninguna métrica para decir si es Dios. O sea, no tienes ninguna referencia y puede que venga el enemigo y se haga pasar por Dios y te dé instrucciones, entre comillas, pensando que eso es lo que Dios quiere que tú hagas, pero porque no seguiste el estándar de la Biblia, puede que tengas muchos problemas con ese pensamiento. ¿Es así? Está lleno el mundo de eso. De eso tenemos mucho. Entonces, de eso es lo que hay más. Entonces, a donde voy es esto. Si Dios no nos ha dado, digamos, revelación personal aparte de la Biblia, pero podemos seguir trabajando con la Biblia, a lo que sabemos, ¿correcto? Sí. Y vendrá el tiempo donde Dios dice, ahora es el momento donde te necesito instruir más de acuerdo a esto, a este principio para ti o para alguna situación en especial, ¿correcto? Sí. Ok. Hoy Ok. tenemos mucho y va a aumentar. De hecho, eso es lo que va a controlar el mundo. Revelación sin obediencia de las Escrituras. Eso es lo que va a colmar la copa del conflicto cósmico. Eso es lo que se va a rebosar ahora. O sea, la religión es la que va a coger el dominio del mundo. Es en nombre de la religión que se va a coger el dominio del mundo. O sea, el gobierno mundial que van a ver no es un gobierno militar ni político, es religioso. Todo en nombre de Dios. Y va a haber mucha revelación, pero mucha. Satanás se va a revelar personalmente. Y va a haber milagros, pero mucho, en cantidad. Mucha revelación sobrenatural para gente que no obedece a Dios. Eso va a haber mucho. Por eso hay que empaparnos de la Biblia, pastor, para saber lo que estos ángeles, entre comillas, nos van a decir, o estos personajes que van a venir con poder, no nos persuadan si no es de acuerdo a la Biblia. Sí. La Biblia es la única herramienta que Dios tiene, la única, para poderse librar de lo que viene, que simplemente recuerde, es un engaño masivo, universal. Maestro. Sí. Entonces, si yo no tengo revelación sobre algo personal, más de lo que ya está en la Biblia, pero puedo estar confiado que siguiendo los consejos de la Biblia, los principios, me va a ir bien y va a llegar el momento, si es necesario, que Dios me dé más. Sí.
La Biblia es la que hay que conocer y leer mucho, mucho. Yo les comparto lo que yo tengo. Le hace mucho el espíritu de profecía también. Amén. Hay mucho allí. Y cuando con esas verdades, ya es un comienzo muy bueno. Amén. Amén. Gracias, pastor. Sí. ¿Sabe qué, pastor? Aún el libro de la naturaleza está siendo transmitido de una manera tan corrupta. Dice, me dio la palabra perfecta, tan corrupta. Estamos viendo con las niñas unos videos que se llaman criaturas que desafían a la evolución. Y tantas cosas en los animalitos, pastor, que no nos dicen, ¿verdad? O sea, aún en todos estos programas que uno ve en Netflix que son de naturaleza y que son hermosos, pero no te dicen tantas cosas que no se pueden explicar. Detalles, ¿verdad? Por ejemplo, voy a mencionar solamente uno, la jirafa. Tiene que su corazón mandar sangre desde su pecho hasta el cerebro que está, ustedes saben, el cuello, ¿verdad? De varios pies de largo y entonces cuando hace eso lo hace con una fuerza pues grande porque tiene que llegar la sangre desde su pecho hasta arriba. Sin embargo, cuando la jirafa se agacha a tomar agua, si el corazón le latiera con la misma, y lo hace, el corazón le late con la misma fuerza. Y eso haría que su cerebro explotara, porque ahora la sangre, por gravedad, porque la cabeza está hacia abajo, el cuello está hacia abajo, va para allá, y aparte la presión que hace el corazón, la bomba, ¿verdad?, del corazón. Entonces ellas tienen un sistema donde tienen como una esponja que recibe esa sangre que fue mandada con esa fuerza y la captura y la guarda ahí, y el corazón tiene tiempo para recalibrar el latido a uno menos fuerte. Cuando se levanta súbitamente porque viene un león o qué sé yo, ¿verdad? Y necesita correr y levanta la cabeza rápido. Esa sangre que está en esa esponja es la que la previene que no se vaya a desmayar porque levantó la cabeza y fue tan rápido, ¿verdad? Que ahora el corazón tiene que recalibrarse de nuevo. Y esa sangre que quedó en la esponja mientras tomaba agua es la que previene que la jirafa se desmaye y comienza a correr hasta que el corazón ya puede otra vez mandar la sangre al cerebro. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? No se dicen aún en estas películas que son lo que ven. Y estamos platicando con las niñas en la comida de algunas de estas cosas y cosas que hemos leído en el espíritu de profecía del mundo antediluviano, cómo se hacían estas amalgamaciones y mezclas, etcétera. Y entonces decía, Pablo preguntaba, ¿y si ahora descubrieran una de esas mezclas que se hicieron y dijeran que esa es prueba de la evolución? Y le preguntábamos nosotros, bueno, entonces, ¿creerías tú? Porque ya tienen una pieza de evidencia, una gotita de evidencia. Entonces hablamos de todas estas cosas, ¿verdad? Que si uno no las sabe, y es a lo que voy con todo esto, pastor, es que terminamos hablando con ellas que de este engaño que usted acaba de mencionar, de cómo Satanás se presentará como ángel de luz, como evidencia, que nadie puede ir en contra de ella, ¿verdad? De que se ha cambiado la ley y de estos 3 engaños, el espiritismo, etcétera, etcétera, que se van a unir. Y entonces el que no tenga toda esta base de la palabra, una base, un fundamento seguro, ¿verdad? Pues se va a ir porque va a haber una evidencia, entre comillas. Y no es evidencia, simplemente no está explicada bien o no entienden. En este caso, nosotros entenderíamos que sería una amalgamación, alguna mezcla, tristemente, de algún animal con un humano o algo así que los antediluvianos hicieron, pero ellos lo presentarían como una evidencia irrefutable para su teoría, ¿no? Entonces hablábamos que porque alguien presenta una gotita de evidencia, dice, entonces existe todo el océano, pero eso no es así. Tienes que ver qué es evidencia y si en verdad
lo que están proponiendo tiene sentido y si todo lo demás gotas encajan, entendemos que es imposible desde los cielos, los astros, las estrellas, cómo está diseñado cada animal, los humanos, es algo maravilloso, impresionante que Dios diseñó, ¿no? Entonces, queríamos... Sí, la gente que habla de la evolución, no habla de todas las piezas infinitas que hay, que la evolución no tiene ninguna explicación. Exacto. No las menciona. Uno tiene que empaparse de ella. Por ejemplo, Exacto. hay que empaparse, por ejemplo, de lo que le pasa a la mariposa monarca. Ellos no lo mencionan porque no hay explicación. La mariposa monarca simplemente es del Canadá, que es un país frío, pero no tolera el frío. Entonces, por lo tanto, tiene que irse a México, el único lugar del mundo. Nadie puede explicar por qué, pero es en el único lugar a donde se van allí, y allí van esa mariposa sin nunca haber ido. O sea, los hijos, los que nacieron, los jóvenes que nacieron en Canadá, lo hacen como lo han hecho sus antepasados desde el principio del mundo. Eso estaba pasando allí antes que llegara gente de aquí, a este territorio, América. No sabemos en qué tiempo después del diluvio está haciendo eso. Viene esa mariposa joven que nunca ha venido, llega el frío y emprenden ese viaje de una vez a ese lugar. Nadie puede explicar eso. Y si sobreviven allí, que viven más tiempo, que le toque cuando pase el calor, quedar viva, se regresan otra vez a su sitio, al Canadá, tranquilo. Bueno, eso ¿quién puede explicar? Quieren explicar, por ejemplo, lo que hacen las ovejas, las aves migratorias. Una cantidad de aves que hay, ¿ves? Como el pingüino emperador, la pichoneta del Canadá, que ella cuando llega el frío, ellas no son del frío, pero son de allí. Simplemente el único lugar a donde van es a la Patagonia, en Argentina. El vuelo es de miles de millas. No tienen resistencia para ir. Por lo tanto, nacen allí, nadie se lo dijo, pero cuando viene octubre, ellas emprenden su viaje. ¿Cuándo pueden emprenderlo? Solamente cuando hay una pugna de los vientos, del viento caliente y frío, que esos vientos cuando se juntan, entonces producen una corriente que es muy fuerte. Hay en un momento dado en octubre cuando esa corriente pasa nada más. Pues cuando deja pasar varios días, ya se enfrió demasiado y ya esos vientos se calman. Antes tampoco pueden porque el viento está normalizado porque es caliente. Por lo tanto, hay un momento en el cual pasa eso en octubre nada más, unos pocos días, que esa ave sabe cuándo es esa fecha y ella emprende su viaje y ella es llevada allá sin problema porque la corriente de aire la lleva allá. Eso pasa todos los años a la Patagonia y así hay miles de aves que emigran. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las aves, los animales que invernan, que duermen durante el invierno? Como hay varios animales, muchos animales en Canadá que ellos el invierno no los resisten, por lo tanto tienen que dormir. Algunos duermen un mes y hay otros que duermen hasta 3 meses, todo el invierno, porque no pueden andar activos. Entran en un sueño allí. Ok, ¿cómo ellos pueden durar eso para ellos allí? Bueno, hay una comida especial en octubre. Una comida especial en octubre. Para algunos son animales, que ellos son depredadores, su dieta, pero otros son vegetales. Allá en Nueva York, donde vivíamos, había una mata de castaña. Esa castaña que había ahí en el Bronx, ahí en Nueva York, en el patio de nosotros, esa castaña solamente para en ese tiempo en octubre. ¿Para qué? Porque tiene suficiente grasa y carbohidrato para que unos animales no es que invernan allí, sino que no hay comida en el invierno. Y eso es una reserva de la comida que necesitan hasta que venga, con eso aguantan lo que comen eso, los animales que comen eso, hasta que pase el invierno. Pero ¿qué con los animales que invernan? Tienen también una comida, ¿ve? Y la comen en octubre para dormir. Y allí duermen en estado, se dan allí, ¿cómo se llama? En estado vegetativo. La ciencia no puede explicar eso. La naturaleza está llena de esa cosa, el salmón. Sí, El pastor, salmón. ¿y los osos que hacen eso?
no toman agua, las osas paren durante el invierno y tienen que darle leche. Amamantan a las crías y no toman agua por hasta 5 a 7 meses. ¿De dónde viene el agua? De la grasa acumulada. Por cada gramo de grasa hay tanto de líquido, de agua, y ellas lo reciclan, lo procesan, no van al baño tampoco. Es una cosa increíble, pastor. Bien, veamos el caso de las aves y de los mamíferos. Aves y mamíferos y de los árboles. Y mire la diferencia que hay. Un mamífero, animal, y el hombre, que es un mamífero, le va lo mismo, igual. Pero las aves y las plantas, ¿qué diferencia hay entre una planta y una ave? Miren lo que pasa con los mamíferos. Los mamíferos, cuando nace la nueva criatura, el pichón o el niño, no pueden comer, no saben comer. Así que entonces la mamá, entonces tiene las mamas, tiene la leche, al becerro, al perro, el gato, todo eso. ¿Qué pasa cuando ella pare? Que inmediatamente se le hinchan las mamas y están llenas de leche, para el perro, para los mamíferos y para los niños también, en lo que aprenden a comer. Así que entonces hay una reserva natural que hecha solamente para que ellos sobrevivan entre el nacimiento y poder aprender a comer. ¿Qué pasa con las aves? Bueno, las aves entonces, ellas no tienen a dónde ir a la mamá para buscar. Cuando usted mire cualquier pollo, cualquier ave recién nacida, si usted lo abre, encuentra que la yema del huevo de donde nació, esa está intacta adentro. Esa es la cartera que lleva, la reserva, el ahorro que lleva para energía en lo que aprende a comer. Eso yo me di cuenta porque en casa había mucha gallina, pero en una ocasión vi que un pollito acabado de nacer pasó un caballo y lo aplastó, y la yema la vi enterita que salió. Después lo vi en un documental, si las aves son así. De la clara es que se hace el pájaro. La yema esa se conserva intacta adentro, que esa es su reserva de proteína, hasta que él aprende a comer. Lo mismo que le pasó al mamífero cuando le dejó la reserva en la mamá, en las mamas, en la leche. Y con la semilla, lo mismo. Busque una semilla recién nacida, que ella hay una parte allí que se forma la matita, pero el resto de la semilla está llena de grasa y de nutrientes para proteger a la matita en lo que echa la raíz. O sea, lo hace en la mata, lo hace en las aves, lo hace en el mamífero, lo hace en todo. La ciencia no puede explicar eso. Amén, amén. Y podríamos seguir, son miles de maravillas, muchas documentadas, pero aún abundantes que no son, pero no nos hablan de nada de eso. Por decirse, no mencionan el salmón. No, no. El salmón desova a donde nace. Así es. Y vuelve al océano, va al océano y vuelve para reproducirse en donde él nació, el salmón, ¿verdad? También solo es un dato, porque estamos fascinados con cada cosa que entendemos más y más, ¿verdad? Y eso es solo la superficie de lo que podemos entender. Es superficie, solo sí, la superficie. Sí. Mire qué interesante decía este científico. Dice que en cuanto a los osos aquí en Norteamérica que invernan, que se ha descubierto, han conectado algunos aparatos y entonces porque están tantos meses, de 3, 5 meses, un poquito más, sin moverse, que se atrofiarían tanto que al salir no tuvieran fuerzas ni para caminar o se desorientarían y cualquier otro animal, lobos, pumas, otro oso que estuviera un poquito más fuerte, pues los mata y se los come, Para un humano en un mes postrado, sin moverse, pierde hasta el 80 o 90% de su masa muscular. Pero para estos animales solo pierden el 10%. ¿Y por qué? Se preguntan ellos. Bueno, en gran parte creen ellos que es porque el oso tiene como tipo espasmos, que sus músculos de repente se mueven violentamente mientras está invernando, no está consciente, se mueven violentamente, se ejercitan, se ponen bien tensos
y se aflojan, tenso, flojo, tenso, flojo. Es como si estuviera haciendo calisténicos, ¿verdad? Ejercicios. Y entonces ellos creen que en gran parte pueden mantener su masa muscular y salen de ahí sin ningún problema, después de haber invernado sin comida y sin moverse de donde se han echado ahí en sus cuevas. Del huevito, del pollo, vemos que tienen aire, tienen una reserva y nacen con un colmillito en su piquito, y cuando están quebrando el cascarón es bien interesante porque pueden respirar hasta cierto volumen de oxígeno por el cascarón, Sí. pero después que crecen ya no es suficiente ese volumen y tienen que conseguir quebrar el cascarón, pero revientan. Cuando uno cose huevos en agua, antes lo hacíamos, ya no, pero cuando uno cose siempre queda una esquinita, una puntita, y Sí. queda con una membrana, ¿cierto? Sí. Y hay un Sí. espacio. Bueno, ese espacio tiene reservas. Ellos con ese dientito perforan esa membrana y le da oxígeno y pueden seguir quebrando el cascarón, creo que hasta 6 horas más, para que puedan respirar y quebrar el cascarón. Así que vemos que es hasta el huevo, que no le ponemos mucha atención y mucho valor, está diseñado de una manera maravillosa para que ellos respiren y para tener reservas de comida y para tener reservas de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos quedamos maravillados. Sí. Con nuestro creador. Hermana Ricardo, usted tiene su micrófono abierto. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, pastor, yo tengo una pregunta acerca de lo que dicen, ¿verdad? Dijo usted de los pecados, que sí, Dios nos perdona nuestros pecados, pero nosotros seguimos cargando con ellos. Es igual como si no lo hubiéramos, no nos hubiéramos arrepentido. ¿De qué manera puede hacer uno, verdad? Porque pues ¿verdad? Yo me he arrepentido de mis pecados, pero nunca se me olvidan, y entonces ¿de qué manera me voy a arrepentir si es como si no me hubiera arrepentido? Todo tiene que ver es si entendió el plan de Dios. Recuerde que Dios todo trabaja es con el conocimiento. ¿Cuánto entendemos? Usted va a encontrar en la Biblia mucho eso, que el entendimiento va a jugar un papel muy importante. Lo que está diciendo allí simplemente es fe. ¿Qué significa fe? Que usted crea en un proyecto, crea en un plan. Que Cristo tomó mis pecados y Él murió por ellos. Si los pecados producen la muerte, pero Cristo me los quitó y murió Él, eso me dice que simplemente Él murió ya. Ya esos pecados produjeron una muerte. Fue la de Él. Ajá. Lo hizo para que no muera yo. Tengo que creerlo. Sí, eso sí lo creo, pero al rato otra vez, pues me acuerdo otra vez, y pues como dice usted, andamos con el moral cargado. ¿Cómo le hago para quitármelo de la mente? Cuando yo hablé del moral cargado, yo estaba hablando de la pregunta que hizo César sobre pecados de otro. Okay. Lo de nosotros simplemente hay que creer, hay que orar, pedir la revelación del Espíritu, porque el Espíritu opera y el Espíritu simplemente trae el perdón, lo pone en la vida, nos cubre de perdón. Sentimos el perdón, sabemos que el perdón existió, recibimos el perdón. No solamente ocurrió teóricamente, se nos implanta el perdón. El alma sabe que fue perdonado, recibe la condición del perdón, tiene un efecto del perdón. Okay. Mire, yo tengo una pregunta acerca de aquí de la lección de ahora sábado, que dice una palabra que dice onerosa. ¿Qué quiere decir esa palabra? Pesado. Onerosa es la palabra pesado. Una carga onerosa es una carga pesada, que es muy pesada, molesta. Okay. Y también aquí en lo que usted, la explicación que dio usted ahorita de los testigos de Jehová, ¿qué quiere decir la palabra teocracia? Que viene de una palabra griega que es teo, es Dios, y cracia, dominio, administración, gobierno, poder. Teo, ¿qué quiere decir Dios? Teo es Dios. Y Okay. cracia, administración, gobierno, poder. O sea, ellos dicen, la teocracia, dicen que el gobierno de Dios ya está establecido en la tierra y que son ellos. Así que le llaman a su sistema el gobierno divino, la teocracia, o sea, el gobierno que es administrado por Dios. Okay.
Gracias. Sí. Me imagino también lo que se refería a Ricardo y que quizá vale la pena comentar es que pues la memoria, ¿verdad? Que nosotros recordemos los pecados, no se nos va a borrar la memoria porque pues recordamos los eventos pasados. Pero ¿cómo los recordamos, verdad? Si todavía nos sentimos culpables, si todavía sentimos que no nos han perdonado, es diferente a solamente pues tener memoria de ellos como un recuerdo, ¿verdad? No podemos borrar nuestros recuerdos, vaya, a eso me refiero. Sí, nuestra experiencia, esa no la perdemos. ¿Ves? Pero el efecto, el bálsamo del perdón, eso Dios lo provee. O sea, eso está preparado para el que cree. Bueno. Gracias, pastor, porque yo sí estaba con eso en la mente que pues Y recordarlo porque lo recuerde allí algún incidente que ocurrieron, eso no es un problema. Bueno. Gracias, ya, Sí. ya me Pero descansé. si eso produce terror y miedo e inseguridad, ya es un problema. Porque el espíritu, el que cree en la sangre de Cristo, le quita miedo, temores, condenación, todas son quitadas. Sí. Sí, es que a mí me pasaron muchas, ¿verdad? Pues allá en México, entonces por eso yo digo, pues cómo los borro, ¿verdad? Porque yo siento que sí he perdonado, ¿verdad? Lo que me pasó, pero no se me olvida y digo yo, pues entonces igual porque yo malentendí lo que usted me explicó a César. Entonces, sí, ahora muy bien. Entonces, pastor, aunque uno tenga pues muchas memorias de eso, uno debería más bien poner la mirada en Cristo para no enfocarse en los errores de uno, sino en la fuerza de Él. Gracias. El asunto que ocurre es cuánto conocemos del plan, eso va a determinar mucho. Porque Dios trabaja con conocimiento. ¿Cuánto conozco del plan? Si yo conozco mucho del plan, lo entiendo bien, cómo es que opera la salvación. Entonces, el Espíritu va a trabajar, es una obra del Espíritu, de que simplemente no solamente son perdonados los pecados del que cree, pero el Espíritu cubre con una experiencia de esa naturaleza. O sea, en la Biblia le llama la paz. ¿Ve? Dice, por medio de Jesucristo, nosotros, dice, conseguimos la paz para con Dios, dice, por medio de Jesucristo. O sea, que el alma esté en paz con Dios, reconciliada con Dios. Gracias, pastor. Entonces, cada vez que nos viene a la memoria, pastor, un evento que ya hemos pedido perdón por él, un evento pecaminoso en nuestras vidas, debemos junto con él traer a la memoria ese momento de arrepentimiento y perdón que tuvimos para no sentir nuevamente la carga de él. Hay que ir más lejos, sino pedir a Jehová que opere el manto de reconciliación, pedirlo en oración. Cuando viene un recuerdo que molesta, haga una oración y reclame. Y Dios quiere que le pidan todo. Señor, quítame el recuerdo de esto, esta molestia sobre esto. Reclame la reconciliación con Dios. ¿Eso no significa que no hemos creído en el perdón ya otorgado? Es más complejo que eso. Es más complejo que eso. Es que Satanás usa las culpas pasadas para molestarnos. Uh-huh. Y hay que reprenderlo y hay que pedir al Espíritu que opere. Gracias, pastor, porque muchas veces pensamos, porque hay que pedir lo mismo tantas veces, y es porque tenemos un enemigo. Sí, el problema que pasa, esa es otra cosa que hay que entenderla. Sí. Que la gente dice, si Dios sabe lo que yo necesito, ¿por qué pedirlo? No saben que la oración apareció, o voy a usar una palabra mía. La oración fue diseñada por causa del libre albedrío. Esa es la razón de la oración, de toda oración. Que si Dios da la cosa sin pedir, sin que se la pidamos,
entonces el libre albedrío no es respetado. La libertad que yo tengo, que Dios se propuso no manipularme, no manejar mis cosas. Puso la oración para poder evitar esa situación. Le voy a poner un ejemplo. Si a usted le dan cosas buenas y buenos regalos y cosas buenas, necesarias, cosas que son buenas, sin su permiso, usted se va a molestar. Suponga que usted, cuando usted se va al trabajo, cierran la casa en la mañana, cuando llegan en la noche encuentren todos los muebles movidos o sacados afuera. ¿Ve? Cosas regadas por todos lados. Usted pregunta, ¿y qué es esto? Y son gentes con santas intenciones que le están haciendo un regalo bueno de pintarle la casa. Eso es un gran regalo. Su casa, que pintarla valga $1,500, $1,200 y alguien le regale eso no es malo. Y que sea pintor profesional y que le haga un buen trabajo. Sin su permiso, usted, depende de quién sea. Si es a la larga se va a contentar, pero por un momento va a estar por lo menos la esposa, que las mujeres son más dadas al orden y todo eso, encontrar que todo está al revés sin su permiso, va a tener un rato de molestia hasta que se empape bien lo que está pasando. Ya le he hablado también de los santos que hay bueno que haciendo regalos. Le he contado de mí, de regalos que me han hecho, que han sido muy terribles para mí. Le conté a muchos de un traje que me regalaron en Nueva York, caro, bueno, y que fue el peor traje que tuve. Le conté a muchos también que un día me hicieron un homenaje, un recibimiento en una casa, fue muchos hermanos, algo extraordinario, para darme el plato nacional de su país, y que fue la peor comida que he comido. Porque es un plato que yo no lo como por nada, ni que me den $1,000. Pero para ellos es un plato nacional. ¿Y qué yo hago allí? ¿Hacerle un desaire? No. Mascar hierro, decía un viejo que había allá, y tragar sangre. Dice, mastica hierro y traga sangre. Y callan. Así tuve que hacerlo. Y comerme eso, porque no podía hacer un desaire, un desplante. Pero me ponen a elegir esa comida, nunca la como. ¿Por qué? Porque ellos cayeron en la trampa santa, ingenua, de que el gusto de ellos es de tal magnitud, de tal calidad, que no tiene que consultar el mío. Es lo que le pasó a Caín. Caín dijo, mira, yo me la sé tan bien que voy ahorita a sorprender a Dios con mi ofrenda. Así que no voy a indagar la ofrenda que él pide, lo voy a dar una sorpresa. Y Dios no la aceptó. Dios no acepta que otro invente los regalos, quiere que lo consulten. ¿Ve? Entonces esa es la oración. La oración es que simplemente usted le dé permiso a Dios para que él actúe con permiso y que se ponen de acuerdo. Porque allí, si usted está pidiendo algo que Dios ve que no le conviene, si usted tiene revelación, aprovecha a él y negocia. Y él le dice entonces cómo queda mejor. La oración es solamente nada más para respetarlo, para que usted sea tratado como una entidad moral delante de Dios, para que negocien. Sí, pastor, Para que usted gracias. pida las cosas como le gustan a usted. Porque si usted le dan cosas que a usted no le gustan, se va a molestar. Sí, entiendo esa parte. ¿Podría hablarnos un poquito más de pedirla, por ejemplo, cuando estamos orando por la sanidad de alguien y pide una vez, el día siguiente la misma oración y la misma y la misma y la misma, el mismo pedido, vaya, pedirle a Dios la misma cosa? O ahorita que estábamos hablando, si Dios ya me ha perdonado un pecado, yo lo recuerdo y vuelvo a pedir la reconciliación cuando Él ya me la ha dado. Esa es la parte que me gustaría que nos explicara un poquito más cómo funciona el pedirle a Dios el mismo pedido, vaya, en varias ocasiones. Por eso yo digo, si mis hijas me dicen a mí tengo hambre y quiero comer, no me lo necesitan pedir muchas veces, yo se los doy a la primera vez. Yo veo también en la Biblia
a Jesús cuando le pedían sáname, no tenían que pedirle tantas veces. Jesús sanaba inmediatamente en el instante a las personas. Entonces, tampoco la sanaba media ni en un proceso de mejoramiento, sino que los cojos caminaban, los ciegos veían, el flujo de sangre se paraba inmediatamente. Esa parte no sé si puede ampliarnos un poquito. Eso tiene que ver con situaciones que nos pasan a nosotros. Tiene que ver con una vida que ha tenido malas experiencias y quedan demasiado fijadas. No es todo ese problema, pero eso es parte. Y esa cosa entonces allí no se nos van del recuerdo fácil. Tiene que ver con nuestra experiencia con Dios y nuestra fe. Y nuestra experiencia de nuestra vida. Todos esos elementos entran allí para que situaciones y cosas que pedimos, que queremos que se quiten y se quedan allí. No tiene nada que ver con Dios. Dios así mismo, como usted dijo, así que Él actúa. Somos nosotros los que cargamos con esas situaciones. Podemos pedir a Dios también que nos quite las situaciones. Sí, y puede decir. Y que también el enemigo manipula eso y entonces ahí es donde ya no clama por otro perdón, sino que lo que le agradece es que ya ha sido perdonado y reprende esos pensamientos que el enemigo está tratando de manipular situaciones para conectarlas con con la raíz que estaba. Y entonces es de clamar por el poder de Dios y el Señor obra porque sana totalmente. Satanás usa nuestros errores para dominarnos, para derrotarnos. Y el que le cree, entonces, él lo asusta. Y mucha gente ha sido arruinada. Judas, el problema de Judas fue ese. Judas no tenía problema, no tenía por qué temer, excepto que Satanás logró dominarlo, de que él tenía problemas muy grandes. Entonces él usa eso desde el principio del mundo. El venir con nuestros errores y con problemas nuestros para asustarnos. Y tiene un éxito extraordinario. Pastor, perdón, María, adelante. No, que esas son las cadenas que el enemigo tiene y que solamente la persona decide romperlas con el poder del Espíritu Santo. Pero ya el perdón, ya Dios se lo ha dado. Sí, ya Dios obró, ya Dios lo que iba a hacer lo hizo. Esas son cosas que arrastramos nosotros. Sí, pastor. ¿Tiene alguna relación con esto, la historia de ese ciego que Jesús sanó y que le preguntó qué ves y que él veía a los hombres, dijo, como árboles? Y entonces Jesús tuvo que, digamos, volver a hacer la sanación completa. ¿Tiene Sí. algo esto que ver con eso, pastor? Ajá, sí. O sea que él era lento. No es Cristo el lento en sanar. Él era lento para asimilar lo que estaba pasando. Y Jesús tuvo que confirmarle. Sí, hacer todo, seguirlo, hacerle el dúo y seguir. Tuvo que tener paciencia. ¿La enseñanza de esa parábola es eso, pastor? No, Sí. de esa parábola, perdón, no es parábola, de esa historia. Sí, es esa. Okay. Entonces, Gabriel, adelante. como con la mujer que era de Sirene, que Jesús le tuvo que pues la probó con que si de los perrillos y eso, pero también hay otras veces que Jesús sana a la gente aunque prácticamente no se lo pidan. Entonces parece que hay esa relación de que si tú confías en Dios, Él te da, como con un hijo, que si el hijo confía en el padre le va a dar y no le tiene que pedir algunas cosas. Pero de todas maneras hay cosas que ya a medida de nuestra fe nos toca preguntar. Bueno, lo que tú has mencionado, lo que está mencionando a Gabriel, es una cosa muy, muy importante. Cuando tú dijiste de que el Padre le da cosas que Él no ha pedido. En realidad, nosotros no le pedimos a Dios todo lo que tenemos.
ni esa gente que le pidió a Dios recibió de Dios todo lo que le pidieron. Porque ellos estaban vivos y ellos nunca le pidieron a Dios estar vivo. De hecho, ellos no le pidieron a Dios que el Mesías anduviera por allí y Dios lo mandó. Así que los milagros no son a donde Dios hace su cosa más grande. Dios simplemente vive dando y dando y dando y dando millones de cosas que de hecho quizá en la eternidad sabremos, nos percataremos de ellas porque parecieron tan naturales que no hemos pensado en ellas. O sea, Dios está sanando día y noche a millones de personas. Mientras Cristo estaba haciendo sus milagros allí, sanando a esa gente, estaba sanando millones de personas en la India, en América, en la China, que no sabían que él existía. Gracias, pastor. El tiempo ha por hoy terminado. Bien. Porque sabemos que tenemos un programa próximo a las 5 de la tarde con los jóvenes. Bien. Y a esta tarde a las 7, recordemos que tenemos con nuestro pastor Bullón también y la profesión de fe de nuestra hermanas Miria y Sharin y Asmiria hija. Así que les invitamos esta tarde a acompañarnos también a las 7 para que podamos todos gozarnos de ver cómo estas 3 almas se enfilan también en la iglesia, ¿verdad? Junto con nosotros se unen a nuestra familia. Sí, Así sí. que les agradecemos por habernos acompañado en esta tarde. Pastor, ¿podría, por favor, despedirnos en oración? Vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Nos ponemos en tu mano. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por los participantes de esta cadena. Que tú, Dios mío, Señor, siga enseñándonos, guiándonos. Gracias por cada uno de los hermanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Muy bien. Nos vemos esta tarde a las 7. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones.